Buenos días chicos, en esta ocasión les voy a dar unas explicaciones acerca de los reactivos o de los ejercicios de Faro con los que están trabajando. No los incluí todos aquí porque la presentación se vuelve muy pesada y el video se vuelve muy pesado también para manipularlo. Pero poco a poco les voy a ir haciendo las explicaciones de todos los ejercicios. En el caso del el fragmento que nos están presentando en la pregunta número 1, la base o lo más importante, la idea más importante está al final del párrafo, donde nos señala que a pesar de que existen esas posturas sobre las que estuve hablando, se ha llegado a la conclusión de que son severamente criticadas y que no se aceptan, o sea que no hay equivalencia entre el capital natural y el capital que podamos crear como seres humanos. En la opción A, yo sí puedo afirmar que la sostenibilidad fuerte nos menciona que el capital humano jamás va a sustituir al capital natural, que por más que el hombre trabaje en tecnología, siempre va a necesitar una base de un elemento a nivel de la naturaleza. En la B me está equiparando los dos tipos de capital y me está diciendo además que los especialistas están de acuerdo con esto. Ya vimos en la idea final del párrafo que eso no es así. En el caso de la C, está haciendo como una repetición de ideas, incluso queda un poco confusa porque nos está hablando del capital natural que se puede sustituir, que se puede utilizar al sustituirlo por el capital construido. Entonces como que no tiene sentido, yo uso uno o uso el otro, no puedo utilizar uno sustituyendo por el otro. La idea es confusa, o sea, no podría ser una opción viable para este ejercicio. En el caso de la D, nos trata de confundir porque al inicio del párrafo dice que la diferencia entre el capital natural y el capital hecho por el hombre es sustancial en los criterios valorativos de la sostenibilidad, lo que no quiere decir que la sostenibilidad tenga que equiparar el capital natural y el capital construido por el hombre. Lo que nos está diciendo es que son criterios que utiliza, que no es solo eso. En este segundo ejercicio, cuando yo leo el fragmento, lo que me queda es una idea de que la educación no es un hecho aislado, que necesita que se involucren en ella diversos actores a nivel social, de diversos tipos y en diversas escalas. La A no podría ser una opción correcta porque dentro del texto no le está dando una mayor importancia a uno u otro elemento, está diciendo que todos son importantes en el proceso educativo. Yo no puedo deducir como idea fundamental de ese texto que se haya señalado a un actor como principal dentro de algún proceso. La C tampoco podríamos considerarla como posible dentro de ese texto, porque la idea final del párrafo lo que nos dice es que el beneficio o el desarrollo que podamos obtener a nivel de país es lo que va a hacer que mejore la calidad de vida, no necesariamente la educación. Es lo que la educación va a aportar al país, lo que va a hacer que mejore la calidad de vida en general. La D tampoco podría ser una opción viable justamente porque no está hablando de habilidades dentro del proceso educativo como tal, sino de todos los actores y todas las actrices que puedan estar dentro del proceso. La B es precisamente la respuesta correcta porque engloba esa primera impresión que a uno le queda al leer el texto.
cuando uno lee el texto uno se da cuenta que hay diversos elementos en el proceso educativo. Y esa es la idea que se resume en la opción B. En el caso de esta, de la pregunta 3, la clave está en los inicios tanto de el párrafo como de la pregunta. Nos está hablando al principio de la causa principal de la disminución de la población de tortugas. Y nos dice que es el ser humano. Y nos pregunta que, según el texto, ¿cuál podemos afirmar que es el peligro principal para las tortugas marinas? Entonces uno con solo esos dos claves ya puede deducir cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. La opción A es por naturaleza la más aceptada para definir el peligro de las tortugas marinas. Es el ser humano el que ha hecho todas las acciones que han puesto en peligro de extinción a las tortugas. La B no es ni siquiera una de las opciones que se menciona, o sea, no habla de gaviotas dentro del texto. La C hay que leerla con mucho cuidado porque nos dice que el turismo les hace daño al tomar fotografías. No es la fotografía la que hace daño a las tortugas, es cuando las toman para cuando las agarran, digamos, cuando las levantan de su nido, es que les causan el daño y por eso es que muere. No es por tomarles las fotografías. En el caso de la D también hay que tener mucho cuidado porque no la extinción de la tortuga no se da en primera entrada por la destrucción de sus hábitats, o sea, ellas viven en el mar, pues no va a poder el ser humano destruir el mar, pero sí afecta a la población de tortugas con todo lo que hace, a la población en sí, no al hábitat por excelencia. Obviamente que también se afecta, pero no lo estamos destruyendo. Lo estamos contaminando, pero no destruyendo. En este ejercicio, en el número 4, el texto nos habla principalmente, y la idea que queda luego de leerlo, es que estamos gastando muchos recursos y que la naturaleza no está pudiendo renovarse al ritmo en que nosotros la estamos utilizando. Esa es la idea principal. O sea, yo lo leo y me queda esa idea. Estamos gastando más y la naturaleza no se renueva tan rápidamente. En el caso de la opción A, el reciclaje ni siquiera lo menciona dentro del texto. Igual no es una opción viable porque aunque yo recicle, si yo sigo consumiendo en el ritmo en que lo estoy haciendo, igual voy a agotar los recursos que hay a nivel natural. Entonces no me va a ayudar a la renovación de la materia. En el caso de la B, es todo lo contrario. Las fuentes energéticas y la materia prima más bien son vitales para que se pueda desarrollar la sociedad. Por eso es que estamos en un momento en que buscar cómo renovar las existencias a nivel natural es tan importante, porque necesitamos esa energía, necesitamos esa materia prima porque es la base de todo, de cualquier cosa, de la tecnología, del papel, del agua que consumimos, todo necesario para que la sociedad funcione. La C podría inducirnos a error. Uno podría pensar que sí, que se usa más de lo que se genera, pero en realidad si lo pensamos bien, están todo el tiempo generando y generando insumos, refrescos, galletas, helados, tecnología, siempre se está generando, se está produciendo en masa y están
buscando estrategias a nivel publicitario y a nivel de manipulación de masas para que nosotros creamos que necesitamos todas esas cosas que nos están vendiendo. Y entre más pidamos, más se van haciendo. O sea, ese no es el problema. El problema es que ya no hay recursos a nivel natural para sostener toda esa producción que tenemos a nivel de las fábricas. Luego de que hicimos el descarte de las otras tres opciones, ya podríamos incluso marcar esta sin pensarlo, sin siquiera leerla. Ese es el mismo proceso de descarte que tienen que hacer con todas las demás, pero vean que tiene que hacer una reflexión importante a la hora de desmenuzar qué es lo que dice cada una de las opciones. Efectivamente, el texto sí habla de envases y embalajes y sí nos dice que ese es el mayor foco de la contaminación a nivel mundial. Esa es la idea fundamental del texto, que seamos conscientes de que estamos generando mucha basura, mucho recurso que no se utiliza y que eso está acabando con las fuentes naturales o con la materia prima, con la base de donde salen todos los productos. En la pregunta número 5, creo que la mayor dificultad está con vocabulario que no se ha escuchado antes, sobre todo cuando yo leo la palabra ofidios. Pero si yo leo con atención el texto, yo debería poder deducir que si me están hablando de las serpientes y que las serpientes están acabando con las poblaciones de lagartos, cuando me mencionan que los ofidios llegaron a finales del siglo pasado como mascotas y que con el tiempo han ido exterminando lagartos, yo podría hacer la asociación entre la serpiente como sinónimo de ofidio. Y efectivamente un ofidio es una serpiente, un reptil de cuerpo alargado y que no tiene patas. Eso es un ofidio. La primera es hasta absurda porque no se está hablando en ningún momento de que los ofidios hayan sido mascotas. Mucho menos se ha mencionado ahí a los isleños canarios. Eso no ha pasado, entonces esa debería descartarse de primera. En la B hay que tener mucho cuidado con las claves, con las palabras que se utilizan, porque están jugando con que mencionan tanto especies autóctonas como especies foráneas, extranjeras. Los lagartos son las especies autóctonas, las propias de la isla Canaria, y las serpientes llegaron a colonizar o a acabar con esas especies autóctonas. Las serpientes son grupos o especies foráneas. Entonces yo no podría afirmar que las especies autóctonas de serpientes, porque las serpientes no eran de esa isla, llegaron de otro lugar. La C, aunque efectivamente Gran Canaria sea una de las islas españolas, lo que me está hablando es que solo en esa isla se está dando el fenómeno de que las serpientes están acabando con las poblaciones de lagarto, que se corre el riesgo de que se extienda a otras, pero en ese momento solo se da en esa isla. No ocurre en varias. Podría darse en varias, pero no. Aquí otra vez por el ejercicio de descarte solo nos queda la última opción. La deliberada introducción de una especie foránea ha impactado negativamente una autóctona, que es justamente lo que pasa. La especie foránea de las serpientes ha disminuido la población de lagartos, que era la población autóctona de ese lugar.
En este ejercicio nos están pidiendo una relación de causa-efecto. Por lo tanto, en la A, yo no podría hablar que la calidad del aire es la que está deteriorando el recurso biológico, porque de entrada el aire es un recurso biológico. Y si el aire no tiene la calidad que debería, es porque hay una injerencia de capital humano que está variando esa calidad o afectando esa calidad del aire. La B no podríamos marcarla porque no habla en un momento en el texto de por qué se utilizan los plaguicidas. Menciona que se utilizan y que causan estragos en la naturaleza, pero no nos señala por qué se utilizan. De hecho, si uno hace un poco de deducción, uno se da cuenta que se utilizan porque es la industria de la alimentación. Así está construida la industria de la alimentación. No es porque los costarricenses no sepamos acerca de plaguicidas, sino porque esa es la forma habitual en la que se hacen las grandes plantaciones, especialmente de piña. La D tendríamos que descartarla también porque no es el control institucional lo que ha hecho que el valor de la tierra aumente, sino es la gran demanda de la industria turística. La búsqueda esa constante de espacios para colocar hoteles, la que ha hecho que el valor de la tierra aumente. En la C sí hay una relación de causa y efecto. Yo sí puedo decir que si reduzco el bosque, esa reducción del bosque me va a afectar la calidad del aire que hay circundando. Por eso incluso ahora, tomemos como ejemplo San Ramón, cuando se empezaron a cortar los diferentes grupos de árboles que había en diversos lugares, empezó a aumentar la temperatura en el cantón central. Entonces es una relación de causa-efecto directa y que incluso está ahí puesta en el texto literalmente, donde dice la calidad del aire también se ha visto afectada por la reducción del bosque seco de la costa del Pacífico Norte. Está explícita la información ahí. En el caso de las 7, yo no podría decir, como dice la A, que la duración del periodo electivo es lo que hace que un periodo sea, que un sistema sea más exitoso. O sea, que dure más no quiere decir que vaya a tener mayor calidad. El texto tampoco lo dice así. En el caso de la C hay una relación inversa. No es que la política social va a mejorar si todos los niños están matriculados. Es al revés. Todos los niños podrían estar matriculados si la política social mejorara, porque ellos tendrían mayor acceso a capital económico, que es lo que les hace falta para poder no solo matricularse, sino mantenerse en el sistema educativo. En el caso de la C, que existan políticas de inclusión no han garantizado que las personas finalicen el ciclo educativo, porque esas políticas no están siendo aplicadas de la forma en la que deberían aplicarse. Y eso afecta el hecho de que las personas puedan o no finalizar su educación. O sea, que estén ahí en el aula no quiere decir que vayan a culminar su ciclo educativo. En la 7, la opción correcta es la B. Incluso esa información que está explícita en el texto dice menos del 60% de los alumnos y alumnas de las escuelas primarias que se matriculan en el primer curso llegan al último curso de escolaridad. Menos del 60%, que es lo que dice la opción B. Los países en desarrollo gradúan menos de un 60% de sus estudiantes. Eso sí lo puedo afirmar.
porque es información que está ahí. En este ítem, en el número 8, nos está pidiendo una afirmación respaldada de información explícita. Entonces yo tengo que buscar información que esté escrita ahí en el texto. No tiene que estar escrita con las mismas palabras con las que esté la afirmación, pero sí tiene que estar ahí dentro del texto, dentro de lo que dice el texto. Si yo me guío por la primera frase del texto, es importante enfatizar en la urgencia de prodigar y conservar el lenguaje en todas sus dimensiones. Yo de una vez puedo programarme a que tengo que buscar una opción que hable del lenguaje, porque eso es lo más importante de todo el texto. Igual su título aquí abajo lo dice, lenguaje como talento de una organización digital. El lenguaje es lo que está resaltando ahí. El entorno tecnológico no produce la manipulación de masas. Si el entorno tecnológico no puede producir nada, es un material. Los que producen con intención la manipulación de masas son las personas. El entorno tecnológico es el medio por el que se llega a las personas, pero ellos no producen la manipulación de las masas. La B, en ningún momento en el texto nos señalan que el preservar nuestro lenguaje nos va a hacer personas importantes. Dice que es importante que como personas le demos la importancia que tiene al lenguaje, porque nos va a ayudar a desenvolvernos en sociedad, pero no necesariamente eso nos va a hacer personas importantes en la vida. Si bien el texto habla de desenvolverse libremente, no está hablando, como dice en la C, de la libertad que le concede a los sujetos, sino a la libertad que tienen para desenvolverse dentro de un idioma, un lenguaje, no de la libertad que le confiere a los sujetos. Llegamos otra vez por descarte a que la respuesta correcta es la D. Entre más lúcidos, o sea, entre más claros estemos en nuestras acciones diarias, más se va a relacionar esto con la comprensión de lo que nosotros tenemos relacionado al lenguaje. El lenguaje nos atraviesa y entre más claro lo podamos leer e interpretar, entre más podamos competir lo que leemos, lo que escuchamos, más lúcidos vamos a ser, más claros vamos a ser con nuestro accionar. Eso es lo que quiere decir el texto. Y de una u otra manera por eso es tan importante que este tipo de exámenes se haga, para que ustedes mejoren la comprensión de lectura y la comprensión de no solo lo que leen, sino de lo que escuchan y de lo que ven. En la pregunta número 9, quizás lo primero que hay que hacer es aclarar el significado de acuciante, que puede ser una palabra con la que no estén familiarizados. Acuciante es obligatorio, que uno tiene que hacer algo con fuerza y con vehemencia porque es sumamente importante que pase. En la primera opción, la A, yo tendría que descartarla por el factor de tiempo. Efectivamente, la calidad de vida mejoró con el plástico, pero el texto señala que mejoró desde su invención hace 150 años. No es que ha mejorado en los últimos 15 años. Dice que en los últimos 15 años se ha producido más de la mitad del plástico. La B tendría que descartarla también por razones obvias. El plástico no ha destruido la economía mundial, al contrario, se basa la economía mundial en él. La mayoría de las cosas que consumimos tienen plástico. Entonces eso ha sido vital para el desarrollo de la industria y por ende de la economía a nivel mundial. La C tendríamos que descartar
descartarla porque no es la productividad del ser humano, no ha estado asociada siempre a la invención del plástico. El ser humano no era productivo desde que empezó a existir. O sea, desde siempre ha hecho herramientas con los materiales que ha tenido a la mano. No es que se volvió productivo por la invención del plástico. La producción se aumentó, sí, pero la característica de productividad ya estaba en la raza humana. La opción correcta es la D, porque sí puede haber una relación de causa y efecto entre el hecho de que nosotros decidamos consumir más responsablemente o consumir menos plástico y lograr un planeta más sostenible. Y sí se menciona dentro del texto esa necesidad de reciclarlo y de reducir lo que estamos consumiendo. El último ejercicio que vamos a repasar o a revisar es el número 11. Les quité de la explicación la pregunta que estaba repetida, ¿verdad?, sobre la educación en México. Tal vez, aunque suene feo, la primera tendríamos que descartarla porque según el texto y según lo que nos dicen las palabras insistir, persistir, es como todas las palabras remiten a constancia, pero no hablan nunca de obtener algo. Hablan de que nunca tenemos que rendirnos, entonces no, la primera tendríamos que descartarla por eso. Que yo luche no quiere decir que siempre vaya a obtener lo que quiero. Si yo estoy en el proceso de obtenerlo. Tal vez un poco ahí está el concepto de utopía, esa perfección que siempre buscamos, pero que no es posible porque el mundo no es perfecto y nosotros tampoco lo vamos a hacer. La C tendría que descartarla porque en ningún momento del texto me está hablando de renunciar. Por el contrario, me está hablando de seguir buscando esa mejoría. O sea, el renunciar sin oposición, o sea, rendirse, no es una actitud deseable según el paradigma del graffiti, según lo que nos dice el graffiti. Aquí tampoco nos está hablando de una lucha interna, en el graffiti no menciona eso, entonces yo no podría deducir nada acerca de combatir contra uno mismo. El graffiti no habla de eso. Y mucho menos si yo tengo un aspecto que yo quisiera cambiar en mí y tengo que combatir conmigo para pulir ese aspecto, eso jamás se va a considerar una derrota, más bien es un acierto. Intentar cambiar algo que yo sé que no está bien en mí. La respuesta correcta es la opción B, precisamente porque el texto del graffiti me lleva a perseverar, a seguir en movimiento, y si yo sigo en movimiento es una forma de avanzar, aunque no necesariamente tenga que avanzar hacia una meta en específico. Yo puedo seguir avanzando. Como les decía, el mundo no es perfecto, nosotros no vamos a ser perfectos, pero sí podemos buscar formas de mejorar, que eso es a lo que se refiere el graffiti. Muchas gracias por la atención que le dieron a este video. No sean muy malos conmigo, que son mis primeros intentos de video. Gracias por estarse cuidando en la casita. Sigan haciéndolo. Sigan los protocolos que ha propuesto el Ministerio de Salud. Y ya viene Semana Santa. Descansen bastante. Busquen actividades que hayan dejado de hacer por estar con el teléfono o con la computadora. Déjenlas un rato y jueguen o conversen con
con las personas que están ahí en casita.